Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Apuntes Teológicos. Les saluda el pastor Javier Chávez, secretario del Centro de Estudios Bíblicos de la IAN Jesús aquí en el Ecuador. Hoy continuaremos con nuestro tema, la doctrina apostólica, tomada del libro de las 100 tesis en el concilio de los obispos que se aprobó. La palabra del Señor nos dice en el libro de Efesios capítulo 2, el verso 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Hoy compartiremos con ustedes dos subtemas, la creación del hombre y el bautismo en el nombre de Jesús. Contaremos con la presencia de nuestro hermano obispo, director de educación cristiana de la iglesia, el pastor José Crespo, y también de nuestro director general del CED, pastor Walter Morán. Puede usted compartir la transmisión, envíenos su comentario, envíenos también su reporte de sintonía, alguna pregunta que usted tenga, bien puede hacerlo en la transmisión. Gracias al Señor Jesucristo, en esta hora queremos compartir con ustedes este documento que es de carácter teológico. Vamos a escuchar también palabras de saludo de nuestro panelista. Es una bendición muy grande contar con la presencia de ellos en esta programación de Apuntes Teológicos. Nos encontramos aquí en esta hora en el nombre de Jesús y es una bendición grande contar con nuestro obispo, pastor José Crespo, a quien le damos la bienvenida y escuchamos sus palabras de saludo. Amén. Dios les bendiga. Un saludo muy cariñoso para ustedes, compañeros, para Walter, para Javier, y también para toda la Iglesia del Señor y todos los hermanos y amigos que nos siguen a través de este hermoso programa, así también como a los hermanos estudiantes del C, sé que están siempre conectados. Dios les bendiga, un placer estar con ustedes en esta tarde. Amén, gloria al Señor Jesús. También contamos con la presencia de nuestro director general, el pastor Walter Morán, a quien les damos la bienvenida y escuchamos sus palabras de saludo. Amén. Gracias y paz a vosotros, Iglesia del Señor. Un saludo respetuoso para el obispo de educación cristiana, pastor José Crespo, al secretario del CEG, el pastor Javier Chávez, le bendiga, a todos los compañeros estudiantes, también a la honorable Junta Administrativa, a los oficiales distritales, el Señor les bendiga, a los estudiantes aquí en el Ecuador, en Centroamérica, Cono Sur y Europa. Dios les bendiga a este programa Apuntes Teológicos. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Invitamos a nuestra audiencia a enviar su reporte de sintonía y también a compartir esta programación. Les recordamos que el Centro de Estudios Bíblicos con este programa tiene el objetivo de poder compartir temas de carácter teológico. En este momento vamos a ingresar a nuestro primer subtema, la creación del hombre, con nuestro director general, el pastor Walter Morán. Amén. Vamos a mirar el video que está a continuación sobre la creación del hombre. Bienvenido a su programa de Apuntes Teológicos. Les habla el pastor Walter Morán, director general del Centro de Estudios Bíblicos de la IAN Jesús en el Ecuador. Estamos viendo las tesis del concilio, los acuerdos, estaremos mirando lo que es doctrina de la salvación, que tiene que ver con la soteriología, la creación del hombre. Creemos que en el principio Dios creó al hombre inocente, puro y santo. Ese es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados, según Génesis capítulo 5, del verso 1 y 2. Él respondió y les dijo, ¿no habéis oído? El que lo hizo al principio varón y hembra los hizo. Mateo 19:4. ¿Cómo creó Dios al ser humano? Creemos que el ser humano es espíritu, alma y tiene un cuerpo. El texto bíblico dice, entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. La palabra formó viene del hebreo yazar, que significa formar como una entidad, formar, modelar, forjar con materiales existentes o dentro de los eventos existentes del tiempo. Ser formado, ser forjado es lo que significa la palabra formó.
Fuimos creados por Dios. El hombre no surgió solo por casualidad. Tampoco se originó de una forma animal inferior o por un proceso largo llamado evolución. No es así. La teoría de la evolución no solo es falsa, sino también es directamente opuesta a las enseñanzas de la Biblia. Marcos 16. Formó el hombre del polvo de la tierra, y se refiere esto al cuerpo del hombre. Sopló en su nariz aliento de vida, se refiere al espíritu del hombre que viene de Dios, eso es el espíritu, y fue el hombre un ser viviente, se refiere al alma. El espíritu, del hebreo ruach y del griego pneuma, que significa viento, soplo, hálito, aliento de vida, respiración. El espíritu del hombre y el Espíritu Santo, que es el que en la parte pneumatológica debe gobernar a todo ser humano. El ser humano, ese espíritu, se caracteriza porque tiene conciencia de Dios, principio de comunicabilidad, juicio y razón. El alma, ¿qué es el alma? El alma viene del hebreo nepes y del griego psique, que significa intelecto, mente, alma. Yo pienso, razono, sé, voluntad, yo quiero, deseo, anhelo, emociones, es el alma, yo siento, la conciencia propia. El ser humano es un alma, se caracteriza porque se diferencia de los ángeles y tiene conciencia de sí, individualidad e identidad. El cuerpo, ¿qué es el cuerpo? El cuerpo viene del hebreo basar y del griego soma, que tiene que ver con la anatomía, el hombre exterior o la morada terrestre o el tabernáculo. El ser humano tiene un cuerpo, lo que se relaciona con el entorno que lo rodea a través de los sentidos y el orden biológico. Fuimos creados con un propósito. El propósito que fuimos creados, Dios creó al hombre para su gloria. En Isaías 43:7, estamos aquí para glorificar a Dios, para adorarle, para amarle, para tener comunión con Él. Por eso Dios nos hizo, para que trabajemos con Él, para que le sirvamos a Él, para que le amemos a Él. Dice Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Dice la versión BLS, yo los he creado para que me adoren y me canten alabanzas. La caída del hombre. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversidades. Eclesiastés 7:29. Creemos que por el pecado de desobediencia, Adán y Eva, el ser humano cayó de su santo estado y Dios lo expulsó del Edén. Desde entonces, por la desobediencia de un hombre, el pecado entró en el mundo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán justificados. Romanos 5:19. Ante esta caída hay un plan de salvación. Ese plan es la salvación de Dios, y la salvación es ser liberado o rescatado por medio de la gracia de Dios, rescatado del pecado y su consecuencia del castigo eterno, ser levantado a una vida nueva con Cristo. Romanos 6:4. Esta salvación recibe los que se arrepienten. Esta salvación reciben mediante la fe y reciben al Señor Jesús como su Salvador y su Señor. San Juan 1:12. La salvación en sí es la liberación espiritual de parte de Dios. En hebreo, salvación quiere decir Yeshua, salvación, liberación. Expresa la idea de amplitud, enseñamiento espiritual, liberación o socorro. Y en el griego, viene el griego sotería, que también significa liberación, preservación, salvación y salud. Conclusión. Si el hombre fue creado para alabar a Dios, para adorar a Dios, y mientras se mantuvo en ese estado de obediencia, de santidad, pero Génesis 3 registra la caída del hombre y antes de caída había un plan, y la salvación únicamente se obtiene a través de Jesucristo. San Juan 14:6 y Hechos 4:12, depende solo de Dios para su provisión, garantía y seguridad. Así que no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en quien podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Así que la salvación solamente la da el Señor Jesucristo. Por eso dice, y Él salvará al pueblo de sus pecados. Así que la condición actual del hombre es muerto en delitos y pecados. Por eso Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que el hombre fue creado para alabanza y honra de Dios, pero el hombre cayó en pecado por su desobediencia. Pero hoy, el que acepta a Jesucristo viene a ser nueva criatura.
Amén. Gloria al Señor Jesús, como nos dice la palabra del Señor en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Gracias al Señor Jesús por la participación de nuestro director general del Centro de Estudios Bíblicos, el pastor Walter Morán. En esta hora vamos a tener la participación de nuestro obispo, pastor José Crespo, con el subtema El bautismo en el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Muy bien, vamos entonces a analizar el bautismo en el nombre de Jesús. El fundamento del bautismo indudablemente es Jesucristo. La importancia del nombre en relación con el bautismo y la salvación y fórmula bautismal se fundamenta en la Biblia. Describe que los primeros creyentes fueron bautizados en el nombre de Jesús. Además menciona para qué sirve el bautismo. ¿Por qué debemos de ser bautizados? ¿Quiénes deben de ser bautizados? ¿Y quiénes deben de bautizar? O forma, o fórmula, o modos de bautizar. Si definimos un momento la palabra bautismo, la palabra bautizar quiere decir sepultar, sumergir. Romanos 6, del 4 al 5. La manera escritural del bautismo es por inmersión y es solo para aquellos que se han arrepentido completamente, apartándose de todos sus pecados y del amor al mundo. La misma definición del término, porque además la palabra española que tenemos nosotros, bautismo, viene del griego koiné, que es baptisma, y este a su vez del griego clásico, que va bapto, verbo limitado progresivamente en el sentido de teñir, sustituido por baptizo, que significa sumergir, zambullir, hundir en el agua. Y ahí tenemos ya la descripción del concepto de bautismo. Tenemos en la Biblia, de acuerdo con Hechos de los Apóstoles 2:38, 8:16, el 10:5, ahí está obedeciendo a Mateo 28:19, que se predicase en el nombre del arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lucas 24:47. El fundamento del bautismo es Jesucristo. Creemos que el fundamento bíblico del bautismo del Señor Jesucristo en el Jordán, prefigurado en el Antiguo Testamento en Cristo, constituyeron y se cumplieron y se consumaron perfectamente. Creemos que para Cristo efectuara su obra redentora fue necesario beber de la copa que testifica Mateo 20:22 y que a través de su obra redentora el propósito de Dios en Cristo era, primero, condenar al pecado en la carne, Romanos 8:3, crucificar nuestro viejo hombre, Romanos 6:5, disfrutar del cuerpo del pecado, destruir el cuerpo de pecado, Romanos 6:5, y vivificar el espíritu para vida eterna, 1 Corintios 14:45, Romanos 8, del 9 al 10. Creemos que el fundamento del bautismo es Jesucristo mismo. El libro de los Romanos 8, del 6, del 1 al 13, nos habla que al efectuar el bautismo bíblico, el fundamento o argumento teológico es la crucifixión, muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. De modo que la aplicación de esta doctrina cristiana es el resultado de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo indudablemente en la cruz del Calvario. Creemos que la forma usual de bautizar o de realizar el bautismo era por inmersión, como ya habíamos visto la etimología del término, es decir, los nacidos de nuevo se sepultaban por completo en el agua. Comprendían que esta forma de bautizar o de bautismo simbolizaba la muerte y sepultura, como dice Romanos 6, de la vieja manera de vivir, seguida por una resurrección de una nueva vida en Cristo nuestro Señor. Importancia del nombre con relación al bautismo y la salvación. Creemos que el nombre del Señor Jesús tiene que ser invocado
en el bautismo. Hechos 22:16. Ahora pues, ¿para qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Creemos que Jesús es el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Creemos que en el nombre del Señor Jesús hay salvación, Hechos 4:12, y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres aquí en el cielo en que podamos ser salvos. Creemos que en el nombre de Jesús hay perdón de pecados, Hechos 2:38. Creemos que el Señor Jesús representa toda la autoridad de Dios, Marcos 16, del 17 al 18. Y estas señales seguirán a los que creen. Y ahí está el verso siguiente. Creemos que todo se debe hacer en el nombre del Señor Jesús, según lo declara Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Creemos, como dice Efesios 4:5, que hay un Señor, una fe y un bautismo. ¿Cuál es la fórmula bautismal? Muchos se han preguntado esto. ¿Qué cree la Iglesia? Creemos que Yeshua, en hebreo, significa Salvador, y Cristo, que viene del latín Christus, y del griego antiguo, Christos. Es una traducción del término hebreo Mesías, que significa ungido. Creemos que el mandamiento de Jesús es para bautizar en el nombre, no en los títulos. Recuerden, para bautizar en el nombre, no en los títulos. Porque el bautismo en los títulos solo estaríamos repitiendo, pero no obedeciendo una orden directa del Señor. Un texto siempre tiene un contexto, ya lo hemos visto, ¿no? Que nos aclara y nos da más luz necesariamente. Estas son pruebas que la persona pues da, que el bautismo se realiza realmente de manera correcta. Y en ninguna parte de la Biblia, en los 66 libros, ninguna persona que haya sido bautizada ha usado los títulos. No existe un bautismo que se diga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un bautismo efectuado. Todas las personas que se encuentran registradas en la Biblia fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Creemos que el dogma trinitario no es bíblico, por lo tanto no hay justificación teológica para una fórmula bautismal trinitaria en los títulos. No hay bautismo realizado en la Biblia con los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos los que fueron bautizados en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Creemos, cuando los discípulos se quedaron en el aposento alto, Hechos 2:14, la Biblia dice, y entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, ahí estaba el cuerpo colegiado de todos los discípulos, tenían bien claro en qué nombre debían bautizar, y ahí estaba Mateo, ninguno de los apóstoles discutió, más bien todos dieron la aprobación que el único nombre a que se refería Mateo 28:19 era el nombre de Jesucristo.
Gloria al Señor Jesús. Bueno, pedimos mil disculpas. Tuvimos un pequeño inconveniente, pero ya estamos de vuelta nuevamente con nuestro programa Apuntes Teológicos. Vamos a continuar escuchando el desarrollo del subtema de nuestro estimado obispo, el pastor José Crespo. Continúa nuestro obispo en esta hora con el desarrollo del subtema, el bautismo en el nombre de Jesús. Bueno, Dios le bendiga. Creo que voy a ir desde la mitad porque ya la primera parte le habíamos dicho, ¿no? Y lamentablemente tuvimos este problema con la señal. Bueno, habíamos venido analizando la tesis del bautismo en el nombre de Jesús. Creemos que el Señor Jesús manda a bautizar en su nombre. Padre, Hijo y Espíritu Santo no es un nombre personal, sino títulos que identifican el oficio de Dios en el plan de salvación. Los discípulos obedecieron este mandato cuando bautizaron a los creyentes judíos, samaritanos y gentiles en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús están implícitos los títulos del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, el bautismo es en el nombre de Jesús. Así es como creemos y así nos explica la Biblia. Los primeros creyentes que fueron bautizados en el nombre de Jesús, muchas veces la inquietud de las personas es, pero sí existe en la Biblia un bautismo en los títulos, está en Mateo 28, 19, no, esa es la comisión. Y ya en la comisión dada, los apóstoles en Hechos 2 ya comienza a efectuarse y allí, como le habíamos leído, empezamos a ver cómo se fue realizando la comisión que el Señor les había encomendado. Por eso usted no encuentra ningún bautismo registrado en el libro de los Hechos en los títulos. Los primeros creyentes que fueron bautizados lo hicieron en el nombre de Jesús. Por ejemplo, los judíos bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, usted lo encuentra en Hechos 2, 38 al 41. Los samaritanos que creyeron también al Evangelio fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, Hechos 8, 14. Los gentiles fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, Hechos 10 del 47 al 48. Y Hechos 16 del 30 al 33, ahí también nos explica lo que se habla del bautismo. Los discípulos de Juan también fueron, por decir así, rebautizados. Cuando el apóstol Pablo se preocupó y les preguntó en qué nombre fueron bautizados. Hechos 19 del 5 al 7. ¿Para qué es el bautismo? Es muy importante también contestarnos a esta pregunta. El bautismo tiene claros objetivos que conducen al creyente indudablemente a la salvación y a un mar de bendiciones. Creemos entonces que el bautismo, como dice la palabra del Señor en Marcos, indudablemente es para salvación. Entonces creemos que es para salvación. Creemos que el bautismo también confiere perdón de pecados. Hechos 10:43, ahí estamos, y Hechos 2:38. Creemos que da derecho a tener la vida eterna. Juan 6:29, Primera de Corintios 15, del 55 al 57, y Apocalipsis 22:14. Creemos también que integra al cuerpo de Cristo el bautismo, o sea, nos vuelve miembros del cuerpo, la iglesia, porque el bautismo no es un hecho aislado, sino un evento que lo proclama y lo patrocina la misma iglesia, ¿verdad? Primera de Corintios 12:13 y Hechos 2:41. Creemos que confiere derecho de adopción. Claro que sí, esto es muy importante. Efesios 2:19, la iglesia es la familia de Dios y todo creyente en Jesucristo es declarado y adoptado hijo de Dios. Así lo dice Efesios 2:19, Juan 1:12, 13. Creemos también que confirma la salvación. Obviamente, si ya se ha obedecido y se ha creído, pues ha recibido la gracia. ¿Qué más me falta? Por eso dijimos, el bautismo es para salvación. Hay preguntas también que hacen y suelen decir, ¿el bautismo es una opción? No es opcional, es un mandato que hay que obedecer y cumplir. ¿Por qué debemos de ser bautizados? La pregunta que siempre se ha hecho. Es una orden del mismo Dios soberano. Toda potestad tengo en el cielo y en la tierra.
Por tanto, id y haced discípulos bautizándolos. Ahí está Mateo 28. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Mateo 7:21. Una orden es para ser obedecida sin objeciones. ¿Quiénes deben de ser bautizados? Hasta ahí ya tenemos claro que el bautismo es primeramente para salvación. Por eso la Iglesia del Señor cree y predica y practica el bautismo en el nombre del Señor Jesús. ¿Quiénes deben de ser bautizados? Los candidatos al bautismo deben cumplir ciertos requisitos. Caso contrario, el acto del bautismo perdería su valor y no sería más que un simple baño o acto. Por eso hay aquí algunos requisitos que se deben cumplir. Mencionamos entre muchos que hay algunos. El candidato debe de tener la fe, porque esto le lleva a creer, Marcos 11:12, y el candidato, la fe lo lleva al arrepentimiento. Todos los que se arrepienten, Lucas 13:3. También creemos entonces que el arrepentimiento es el dolor, ¿no?, de haber ofendido a Dios, tristeza de corazón, etc., y renunciar a todos los deseos malos. Creemos que sin el arrepentimiento tampoco se puede reconocer de corazón la soberanía de Dios, la condición pecaminosa, la necesidad de recibir la gracia divina, la necesidad de reconciliarme, la comunión con Dios y la necesidad de integrarme a la familia de Dios, ¿verdad? Entonces creemos que el arrepentimiento es para pecadores y el bautismo es para esos pecadores que se han arrepentido. Pero creemos también que ese arrepentimiento le da el escalón siguiente, que es la conversión. Entonces el candidato para ser bautizado, a más de haber creído por fe, haberse arrepentido, ahora tiene que convertirse. Y el convertimiento eso es algo que deseamos todos los que hemos llegado a conocer al Señor. Y es indudablemente un cambio total de vida. Es volverse totalmente a Dios. La conversión es pasar de un estado menor a un estado mejor, moral y espiritualmente. Entonces, el candidato para ser bautizado debe cumplir estos requisitos, entre otros, si está unido a una dama, debe casarse obedeciendo la ley, y si está soltero no hay ningún problema, ¿verdad? Bueno, Jesús, ¿quiénes deben de ser bautizados? Ya creemos entonces, lo que creemos, que, o quiénes deben bautizar, perdón, sería la pregunta. Ya hemos dicho quiénes deben de ser bautizados. Ahora, ¿quiénes deben bautizar? Creemos que deben realizar la ceremonia bautismal ministros capacitados por el Espíritu Santo y comisionados por la Iglesia. Esto es muy importante. Y aquí tenemos con licencia general, es lo que creemos dentro de nuestra Iglesia. Y no cualquier persona que llamándose a sí mismo obrero o ministro, pues se abrogue estas atribuciones propias de aquel que es llamado por Dios. Nadie toma para sí honra, sino el que es llamado por Dios, Hebreos 5:4. Forma o modo de bautizar, la forma. Creemos que debemos actuar conforme a lo que el Señor ha determinado, porque lo más importante, lo importante no es cómo nosotros queremos, sino cómo Dios manda que se haga y se establece en sus grandes propósitos hacia pues, los más pequeños detalles. Creemos que no se debe rociar simplemente un poco de agua sobre la cabeza, debido a que la norma no es el lavamiento o racionamiento de los inmundos como se efectuaba en la ley, ¿sí? Pues recordemos que aquello era solamente una sombra de lo que había de venir. El bautismo del cristiano va más allá, va rumbo a la vida, pasando por la muerte y sepultura. Romanos 6, del 3 al 5, ya lo habíamos citado. En conclusión, el aspirante al santo bautismo, al dar este paso en la fe en Cristo, demuestra su fe y da fiel testimonio ante nuestro Dios, la Iglesia y el mundo, sabiendo que el bautizarse sigue el camino de la cruz de Cristo y son sus pisadas las que sirven de ejemplo para volverse a Dios y vivir para Él. Además, el bautismo es también el sello para la salvación. Dios les bendiga. Gloria al Señor Jesús. Gracias al Señor por la
explicación detallada de nuestro hermano obispo, Pastor José Crespo. Invitamos a toda nuestra audiencia a que siga compartiendo esta transmisión. Gracias al Señor, también les agradecemos por su reporte de sintonía. Desde el Perú también nos están sintonizando, es una bendición muy grande y les enviamos saludos en el nombre del Señor Jesucristo. En este momento vamos a observar algunos videos y de ahí estaremos también teniendo la intervención de nuestros panelistas en esta tarde. Resoluciones teológicas referente a la doctrina de la salvación. 6. Afirmamos que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo, Primera de Tesalonicenses 5:23, y que necesita de la gracia de Dios para salvación, dada por Cristo Jesús a toda la humanidad. Efesios 2, 7 y 8. Bien, gloria al Señor Jesús. Ahí hemos observado acerca de las resoluciones del Concilio de Obispos que se tuvo aquí en el Ecuador. Gracias al Señor. Vamos a escuchar el comentario de nuestro hermano director general del CED, Pastor Walter Morán, de acuerdo a lo que observamos en este momento. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bueno, lo que trató el concilio de asunto del espíritu, es el alma y el cuerpo. Bueno, en Génesis, el capítulo 2, dice la Biblia: entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces, formó al hombre del polvo de la tierra, se refiere al cuerpo del hombre. Sopló en su nariz aliento de vida, se refiere al espíritu del hombre que proviene de Dios, o sea, la vida, el movimiento del hombre. Y fue al hombre un ser viviente, se refiere al alma. Tesalonicenses también nos dice que Primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifica por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente. Entonces, todo nuestro ser se ha guardado irreprensiblemente. Pablo no alude a la tricotomía en el sentido helenístico. Aquí Pablo distingue las actividades que dependen del cuerpo, del alma y del espíritu. O sea, distingue las actividades que dependen del cuerpo, del alma y del espíritu. Es decir, que con el cuerpo, para los gnósticos, los griegos, el cuerpo era una cárcel del alma para ellos. Pero la Biblia dice: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Entonces, para los griegos gnósticos no tiene valor, pero para el Señor su cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos cuidarlo, porque con el cuerpo le servimos al Señor, no es para el pecado. El Espíritu es la vida que Dios nos da para tener comunión e intimidad con Dios. Por eso hay que tener cuidado también con los pecados del Espíritu. El resentimiento, ira, enoja son pecados que van contra el espíritu. El alma tiene que ver en este caso es con el ser interior, lo que piensa, lo que razona, que sea justo, correcto, honesto. Y en este caso el alma tiene que ver con la conciencia, las emociones. Entonces, agradarle a Dios con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Por eso el ser humano es espíritu, alma y cuerpo, que necesita la gracia de Dios para la salvación. Necesita la gracia de Dios para la salvación dada por Cristo. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bien, vamos a continuar observando el siguiente video, donde vamos a tener la siguiente resolución de la tesis. Siete. Se ratifica que la fórmula del bautismo en agua es por inmersión, invocando el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Quien lo haga o lo haya hecho en el nombre de Jesucristo es válido y aplicable.
conforme a los testimonios bíblicos nuevos testamentarios, en el cumplimiento del nombre revelado del único y soberano Dios. Hechos 2:38, 4:12, 10:48, 19:5, Judas 25. Bien, gloria al Señor Jesús. Bien, mi estimado obispo, ayuda con la explicación de este video que observamos. Amén. Bueno, ratificamos lo que se acabó ya de presentar en el video, ¿no? Se ratifica indudablemente que el bautismo que la Biblia manda es en el nombre de Jesús. Allí está registrado en todo el libro de los Hechos. No existe ningún bautismo efectuado en otro nombre. Es en el nombre de Jesús. Y primordialmente, lo hemos dicho, lo sostenemos, Marcos 16:16 también lo confirma, que el bautismo es para salvación. Ahí dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Luego también tenemos lo que ya hemos hablado, y nos dice la tesis, que el bautismo es para perdón de los pecados. Entonces, las personas que hayan recibido este bautismo en el nombre de Jesús deben de estar conscientes de lo que han hecho, que lo necesitaban, o por qué y para qué lo hicieron. Si lo hicieron en el nombre de Jesús, como hemos acabado de mencionar, entonces pues están obedeciendo a lo que la Biblia nos relata. Es más, las pruebas están en Hechos, como acabamos de leer, muchos pasajes bíblicos donde se registran bautismos de la iglesia primitiva, y esa misma línea la seguimos manejando todavía. Así que esa es la fórmula correcta del bautismo. Añadiendo a esto, para terminar también, el bautismo, repito, como dije en mi intervención, no es opcional. El bautismo es algo que hay que cumplir y obedecer. Dios les bendiga. Bien, gloria al Señor Jesús. Gracias, mi estimado obispo, por la explicación. Vamos a continuar observando el siguiente video. 8. En cuanto a los candidatos al bautismo, el pastor de la congregación es el responsable directo para orientar quien se encuentre apto para esta ceremonia, cumpliendo el requisito de haber muerto al mundo de pecado. Romanos 6:4. Para su efecto, debe haber cumplido los requisitos espirituales, morales y legales. Amén, gloria al Señor Jesús. Bien, vamos a pedirle a nuestro hermano director, Pastor Walter, ayúdenos con la explicación del video que acabamos de observar. Amén, gloria al Señor. Bueno, el pastor es responsable de capacitar a los aspirantes al bautismo. Debe darles una capacitación que tiene que ver que ellos entiendan que el bautismo es un mandamiento que Dios estableció para todo ser humano, y que debe prepararlos. Tomar, qué sé yo, un curso puede tomar unos 3 meses, una preparación, que el que vaya a bautizarse conozca para qué es el bautismo, cuáles las responsabilidades que contrae al recibir el bautismo. Por eso Jesús dijo en esta capacitación del pastor, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, en esta capacitación el pastor debe prepararlo. ¿Por qué debemos ser bautizados? Debemos ser bautizados porque el bautismo fue instituido por el Señor Jesús, y Jesús nos da ejemplo. Aproximadamente a la edad de 30 años Jesús se bautizó. ¿Por qué debemos ser bautizados? Porque el ser humano es pecador por descendencia, naturaleza y rebeldía. Así que el pastor, después de esta preparación, de esta capacitación, va a hacer una evaluación final, y él definirá quiénes pueden ser bautizados, porque debe cumplir con los requisitos. En este caso, si es soltero puede hacerlo, pero si está alguien en unión libre, debe arreglar su vida legalmente. La razón para bautizarse es para perdón de los pecados. Por eso el bautismo es para los que realmente han muerto al pecado, porque aún vivo
no lo podemos enterrar, lo que enterramos es al muerto. Y el muerto, en sentido figurado, el significado del bautismo significa muerte y sepultura del pecado. Mire, el significado del bautismo: muerte y sepultura del pecado. Es decir, muerte. Si antes bailaba, muerte al baile. Si antes era borracho, ya muerte a ese vicio del alcohol. Muerte al pecado. Si antes insultaba, era mal hablado, muerte a ese mal léxico. Y ahora iniciar una vida nueva en Cristo Jesús. Por eso es muerte al pecado. Así que vamos a enterrar es al que ha muerto al pecado, al que ha muerto a los vicios, a las obras de la carne. Y resurrección a una nueva vida en Cristo. Es decir, el momento que es sumergido en el agua, eso sí, símbolo de muerte. El momento que sale del agua, eso es señal de resurrección a una nueva vida con Cristo. Por eso es el bautismo: muerte y sepultura al pecado y una resurrección a una vida nueva con Jesucristo. En el bautismo nos identificamos personalmente con Cristo, crucificado con Él, sepultado con Él y resucitado con Él. Entonces, en este acuerdo del concilio, que es sobre todo el pastor preparar y él determinar al final quiénes pueden pasar al bautismo. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bien, también queremos agradecer a nuestros hermanos que están en sintonía, nos están enviando su reporte de sintonía. Desde Nicaragua también nos envían saludos. Qué bendición grande en esta tarde, en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a continuar observando la siguiente resolución en el nombre de Jesús. Con relación a las personas que vienen bautizadas de otras organizaciones en el nombre de Jesús, se considera que el fruto esté de acuerdo a la fe apostólica. Gloria al Señor Jesús. Bien, mi estimado obispo, ayúdenos con la explicación de este video que acabamos de observar. Muy bien. Amén. Bueno, con relación a las personas que vienen bautizadas de otras organizaciones en el nombre de Jesús, decimos que se considerará el fruto que esté de acuerdo a la fe apostólica. Indudablemente que sí, ya lo habíamos dicho anteriormente, que si la persona es bautizada en el nombre de Jesús cumpliendo las normas o lo que dice la palabra de Dios, indudablemente que no hay ningún problema. Pero cuando tenemos un problema, cuando la persona ha recibido el bautismo por personas no aptas para realizar el bautismo. En mi intervención decíamos que el que bautice debe de ser un ministro legalmente establecido como ministro que le autorice o le faculte un ente colegial, en este caso la iglesia, y sobre todo capacitado por el poder del Espíritu Santo y esté dentro del servicio activo. Y hay personas que por A o B razón ya no pertenecen a la membresía pastoral por asuntos de pecados, de inmoralidad y entre otros, y han sido destituidos de su servicio, y esa persona va y bautiza a una persona, entonces ahí sí hay que decirle a la persona que lo bautizó no estaba autorizada espiritualmente ni moralmente facultada. Entonces ahí sí habría que considerar. Pero si el caso no es así, entonces decimos, como acabamos de escuchar, que no existe ningún problema, sino observar el fruto de acuerdo a la fe de esa persona. Y de allí no habría ningún problema. Dios les bendiga. Gloria al Señor Jesús. Bueno, seguimos también recibiendo los mensajes de reporte de sintonía. Desde Italia también nos envían saludos. Qué bendición grande que podamos llegar con esta programación a los diferentes países y sectores del mundo. Vamos a continuar observando la siguiente resolución en esta hora en el nombre de Jesús.
9. La edad del candidato al bautismo no es un impedimento para participar de este acto. Se recomienda analizar el caso cuando se trata de preadolescentes o adolescentes. Bien, mi estimado director, ayúdenos con la explicación, porque hay muchos de pronto que dicen que la edad puede interferir, ¿verdad?, para que no se puedan bautizar, pero como acabamos de escuchar, nos gustaría que usted nos ayude ampliando la explicación. Mirando sobre todo la edad, los niños no se los bautizan, los niños se los presenta para su bendición. Porque un niño es inocente, no sabe diferenciar entre derecha e izquierda. Por eso San Lucas 2:21 dice: cumplir los 8 días para circuncidar al niño, pusieron por nombre Jesús. Sus padres, José y María, lo llevan al templo para la presentación. Jesús se bautiza aproximadamente ya a una edad de 30 años. Sí, es el bautismo del Señor Jesús. Por lo tanto, la edad, en la cultura judía, alguien se hacía responsable ya de la ley, de la Torá, se hacía responsable ya 12, 13 años en adelante. Venía a ser llamado como hijo de la ley, o sea, que era responsable de la ley. Entonces, hacia adelante. Por lo tanto, la edad, no hay una edad de decirle, esta edad debe bautizarlo. También hay que mirar. Hay niños que nacieron en el Evangelio, están en escuela dominical, sus padres son cristianos, entonces eso es una gran ventaja. Y puede ser que el niño tenga de repente 13 años, 14 años y dice: yo quiero bautizarme, necesito el bautismo para la salvación. Él está consciente y es allí cuando el pastor debe hablar con sus padres que también ellos le ayuden en la formación. 12, 13 años, entonces, de acuerdo que el pastor haya hablado con sus padres y ayudarle. A diferencia que también hay niños, adolescentes, que a veces vienen al Señor a 12, 13, 14 años, recién vienen al Señor ellos. Y los padres comienzan recién a iniciar el camino con el Señor. Entonces, hay una diferencia. Aquellos que nacen en la iglesia, de padres cristianos, que están en escuela dominical, entonces tienen esa medida. Pero aquel joven que recién adolescente, recuerden que hay adolescencia, también está la media y la tardía, y la tardía termina casi a los 21 años, la media 15 años. Entonces, ese bautismo de un adolescente de 13, 14 años, hay que mirar de dónde viene, es decir, si ese padre de familia es nuevo, recién. Entonces, creo que sería necesario que espere un poquito más, madure espiritualmente para que pueda recibir el bautismo, porque a veces se emocionan, como ven al compañero. Entonces, se podría bautizar un adolescente de entre 13, 14 años, 12 años en adelante. Sí se lo podía hacer, pero también viendo el fruto también de sus padres, de dónde viene, y sería más factible a aquellos que nacen en la iglesia, están en escuela, pero de aquellos que recién tienen un encuentro con Dios, que llegan 13, 14 años, entonces esperaría un poco que madure. Entonces, sobre todo, la iglesia no bautiza niños. Los niños son presentados al Señor y el bautismo viene ya, en este caso, para aquellas personas que pueden ser responsables y son conscientes de que el bautismo es un mandamiento que Dios estableció y que no es fuego, que hay que valorar el sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Entonces, según la cultura judía, de 12 años en adelante, 3 años, se hacía responsable de la ley. Por lo tanto, el bautismo ya depende que el ministro que está al frente de la congregación vea esos puntos o no, y que hable con él para que los padres también ayuden en la parte de la formación espiritual. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bien, vamos a continuar observando los siguientes videos de las resoluciones. Estamos aprendiendo en esta hora. Realmente este espacio es para aprender, para tener en claro la doctrina apostólica. Continuamos con el siguiente video. En los casos de bautismo en agua para personas de diversas etnias y nacionalidades, una vez arrepentidos se respetará sus costumbres.
cultura y tradiciones, conociendo que el Señor tiene un pueblo de toda tribu y nación. Bien, este es un punto muy importante que necesitamos aquí el detalle de esta explicación, y gracias al Señor por tener aquí a nuestro obispo, Pastor José Crespo. Ayúdenos con la explicación de este video. Amén. Muy bien. Es verdad, esto está claro, en los casos del bautismo en agua para las personas de diversas etnias y nacionalidades, como dice, una vez arrepentidas, se respetará sus costumbres, cultura y tradiciones, refiriéndose a la parte cultural, más no a la parte de la idolatría o de cierta tendencia a adorar, por ejemplo, a la creación, etc. y a otras cosas más. Pero sí respetamos la cultura, las costumbres y las tradiciones como implícitos en su etnia o nacionalidad. Recordemos además que el Evangelio no es culturizar, sino el Evangelio más bien es para salvación. Entonces en ningún momento el Evangelio le roba la cultura a nadie, le roba de pronto la nacionalidad a alguien, de ninguna manera. El Evangelio está muy por encima de todo esto. Romanos 1:16, Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y ahí menciona las líneas, ¿no? Entonces, indudablemente, la persona que se bautice en agua y pertenece a una etnia, no tiene que preocuparse porque de pronto va a decir, tengo que abandonar, tengo que dejar de ser esto o lo otro, porque muchas personas creen que al bautizarse tiene que dejar su cultura, su nacionalidad y su etnia. No, de ninguna manera. Se respeta absolutamente, el Evangelio respeta todo aquello. Les repito, el Evangelio está muy por encima de aquello. Entonces, por esa razón, la Biblia mismo lo dice, que el Señor tiene un pueblo de toda tribu, pueblo, y ahí menciona mucho más. Entonces, no hay ningún problema en el caso de las personas. De hecho, la Iglesia del Señor tiene muchos hermanos cristianos bautizados en el nombre de Jesús de diferentes etnias y nacionalidades. Entonces, no riñe en ninguna manera. Repito, el Evangelio de Dios no es culturizar, sino es el mensaje de salvación para el cambio de vida interior del hombre en cualquier parte del mundo donde éste se encuentre. Dios les bendiga. Gracias al Señor Jesús por esta explicación. Realmente se está aprendiendo en esta hora en el nombre del Señor Jesús. Vamos a continuar y vamos a ver el último video de la resolución. 12. En cuanto a la vestimenta, la presentación del ministro de culto para oficializar la ceremonia bautismal debe ser formal, igualmente en los candidatos. Pastor Walter, amplíenos un poquito acerca de esta resolución en cuanto a la vestimenta a la hora de bautizar, tanto del ministro como de los candidatos. Amén. Bueno, el bautismo es una ceremonia trascendental, una ceremonia sagrada, porque es sobre todo, en este caso, la sepultura al viejo hombre, al pecado, y resurrección a la vida nueva en Cristo. Es un mandamiento que no es opcional, sino un mandamiento que el Señor estableció, que el que creyere será salvo. Por lo tanto, el ministro que va a oficializar esta ceremonia, ya sea en el mar, ya sea en un río, ya sea un bautisterio o en la congregación en la iglesia, siempre hacerlo de una manera formal, vestir. No está bien que un ministro lo haga tal vez en camiseta, sino formal, porque es una ceremonia que se está realizando. Eclesiológico, una ceremonia en la cual es cumpliendo un mandamiento del Señor. En el caso del pastor, debe hacerlo formalmente, porque estamos conscientes de que la presencia de Dios está allí. Y si la presencia de Dios está allí, además de eso, somos
hijos del rey, de reyes. Pedro dice linaje escogido, así que vamos a presentarnos, entonces vamos a presentar lo mejor para él. En este caso, entonces, el ministro, en el caso de los candidatos, los aspirantes, alguien puede preguntar, pero allá usan una túnica blanca, acá no. Entonces, otros dicen un uniforme. No se ha dicho que hay un uniforme, ¿no? Pero en este caso habrá congregaciones que tengan la posibilidad tal vez de tener, en este caso, como especie de túnica blanca. Tienen posibilidades de comprar y poder usar o darle al candidato. Pueden hacerlo, pero habrá otras congregaciones que no tienen la posibilidad económica, otras congregaciones que tal vez no hay para esa túnica. Pero en este caso no es una ley que todos tengan túnica o que todos no tengan. Entonces, en este caso, lo que sí debe estar el aspirante al bautismo, el candidato aspirante al bautismo, debe vestir formalmente, sobre todo el varón y sobre todo también las damas, sobre todo que no usen una vestimenta transparente, sobre todo, sino que sea una vestimenta formal y que, sobre todo, consciente de que allí está el Señor, la presencia del Señor está, y también es un acto muy solemne, diría sagrado, porque en este caso el bautismo es un mandamiento del Señor. Entonces, en este caso, lo de la túnica lo hará de acuerdo a la posibilidad, digamos, económica de cada congregación, pero no es una ley que tiene que ser así o que acá se salva y acá no. Lo importante es el acto, la ceremonia, el símbolo que tiene que es salir del agua, resurrección a una nueva vida con Cristo, y es identificarse con Él. Entonces, en conclusión, debe ser tanto el ministro de culto, vestir formalmente, y también en este caso lo que es el aspirante, vestir formalmente. Y siempre, si es un río, ver que en este caso los diáconos juntamente con el pastor vean un lugar que sea seguro, porque a veces hay corriente y alguna vez alguna hermana que no sabía nadar se le va a llevar de la corriente. Entonces, tener cuidado en estos puntos. Y sobre todo en el mar también, cuando toca, tener cuidado, porque cuando se va el mar jala con fuerza debajo. Entonces es importante tener pendiente todos estos medios de seguridad. Y sobre todo también en la congregación también recuerde que es solemne el acto, y después no está bien que los niños se pongan a jugar y después que se ha bautizado, porque eso no es una piscina de agua, de bañarse, sino que es un acto solemne que sea. Entonces es importante entonces tener en cuenta eso, y consciente de que lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Amén. Gloria al Señor Jesús. Qué bendición grande. Bueno, hemos concluido con los videos de las resoluciones, gracias al Señor Jesús. Y bueno, tenemos solamente 2 preguntas por el tiempo, ya tenemos que ir finalizando, ya se nos ha ido el tiempo. Y hay una pregunta a mi pastor Walter, ¿cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu del hombre? Amén, gloria al Señor Jesús. Bueno, entre el alma y el espíritu. La diferencia está en que el espíritu, en este caso, es con la vida. Ese es el espíritu, la vida. Tomo un ejemplo. En este caso tenemos un artefacto y si no hay energía no funcionará computador ni TV. Entonces el espíritu tiene que ver con la vida. Recuerde que cuando hablemos del espíritu, la vida, todos pueden tener una vida natural, un bios, todos, la vida natural, pero no todos tienen una vida espiritual, que es el Zoe, la vida en Dios. Entonces, el espíritu nos permite comunicarnos con Dios, con nuestro Creador, el espíritu, la vida. El alma tiene que ver con el ser interior, y el alma en sí tiene que ver también con nuestra conciencia, nuestros pensamientos, lo que yo razono, lo que pienso. Entonces, el alma. Entonces es el centro del ser humano. Entonces, el espíritu de la vida, en este caso, que nos permite comunicarnos con Dios, y en este caso, el alma tiene que ver entonces con nuestra conciencia, tiene que ver con lo que somos, y el alma viene de nepes, hebreo, y del alma psique, que es
yo pienso, yo raciono, la voluntad, las emociones, la conciencia propia. Eso es el alma, el ser interior. A diferencia del espíritu, que es la vida que Dios nos da, que podemos comunicarnos con Dios. Amén. Amén, gloria al Señor Jesús. Bien, tenemos la última pregunta dirigida a nuestro obispo. Gracias al Señor por esta enseñanza. ¿Qué hacer con las personas que vienen de otras denominaciones del nombre? ¿El bautismo de ellos es válido o hay que volverlos a bautizar? Mi estimado obispo, lo escuchamos. Amén. Bueno, quiero decirle que las denominaciones del nombre existen muchas. Así que mientras ellos practiquen lo que la Biblia manda y ordena, no hay ningún problema. Habíamos dicho ya en las intervenciones anteriores, sino que hay que observar el fruto de acuerdo a la fe apostólica de ellos, ¿verdad? Pero sí hay que tener cuidado en cuanto a lo que yo había manifestado. En caso de que ese pastor o ministro que bautizó a ciertas personas haya pertenecido a una organización y haya sido destituido, retirado de su oficio o cargo o ya de pastor por asuntos de inmoralidad y otros, y esa persona luego, como hay tanto en el mundo, y en esto hay que ser claros y directos, va y forma su propia iglesia siendo autónomo. Entonces, eso sí es un problema, y ahí sí, a esas personas con esa característica, sí se las debe orientar para que ellos comprendan que la persona que les bautizó realmente ya no tenía la autoridad, primero espiritual, moral, y segundo, no está sujeto a ningún cuerpo colegial que lo designe. Entonces ahí sí hay que decirle a las personas que deberían volverse a bautizar. Pero si este no es el caso y son denominaciones estructuralmente firmes en la fe y practican lo que la Biblia dice, no hay ningún problema. Ahí no tenemos que volver a rebautizar. Sí, hay que estar pendientes del fruto, pero yo creo que todo el que llega a entender este maravilloso misterio, seguro también entenderá que la Biblia hay que cumplirla como está escrita y no a nuestro antojo y capricho. Dios les bendiga, compañeros. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Bien, gracias al Señor por la participación. Vamos a escucharlo a nuestro director, el pastor Walter Morán, ya finalizando el tema de esta tarde. Amén. Bueno, concluyendo, hoy hemos visto que Dios creó al hombre para alabanza de su gloria, pero el hombre desobedeció y cayó en pecado. Pero a pesar de eso, Dios proveyó un plan de salvación. En este caso, el arrepentimiento es sentir dolor de haber ofendido a Dios, dejar de hacer lo malo, aprender el bien, volverse a Dios. El bautismo es para perdón de pecados. El bautismo es, en este caso, para adultos, no para niños, y que somos salvos por gracia. La gracia de Dios, no somos salvos por obra, sino por la gracia de Dios. Por lo tanto, el bautismo es para salvación. Hemos mirado hasta el momento 12 tesis de las 100 tesis del acuerdo en el concilio, así que le animamos a que continuemos estudiando en un próximo programa de apuntes teológicos las que faltan. Entonces hemos llegado hasta el momento 12 tesis, esperamos seguir compartiendo estas tesis de acuerdo del concilio. También usted puede adquirir el libro de doctrina de la IAN Jesús, entonces conjuntamente con su pastor, y de esa manera seguir aprendiendo. Así que Dios les bendiga. Amén, gloria al Señor Jesús. Qué bendición grande haber compartido con ustedes este programa Apuntes Teológicos. Vamos a escuchar palabras de despedida de cada uno de nuestros panelistas. Escuchamos palabras de despedida de nuestro obispo, Pastor José Crespo, en esta tarde. Bueno, que Dios les bendiga. Para mí es una bendición haber compartido con ustedes, con todos los hermanos, los amigos también, y también con los compañeros, con Walter, Javier. Para mí ha sido una bendición compartir, esperando que de alguna manera hayamos podido llegar hasta ustedes y esto sea, como siempre suelo decir yo, un abreboca nada más
para que usted pues investigue mucho más y también lea la Biblia. Dios les bendiga, bendiciones para todos ustedes. Qué bendición grande en esta hora haber compartido con cada uno de ustedes en este programa Apuntes Teológicos. Nos veremos una próxima si Dios lo permite. El Señor Jesús les bendiga.